Si tú pudieras decir el trabajo o resumir el trabajo de Reforestalia en tres palabras, ¿cuáles serían? ¿Tienes tu ejemplo a seguir? ¿O quién es tu inspiración y por qué? Yo veo lo que estoy haciendo y me doy cuenta cómo en 5 años he logrado posicionarme después de haber empezado prácticamente de cero. Mucha gente pues pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer hoy en día en el planeta? Y tú ya estás dando muchas opciones, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en otra entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Germán López. Él es fundador de Reforestalia, amante de la naturaleza y del derecho natural. Y bueno, pues es un gusto tenerte el día de hoy aquí, una persona tan importante como tú y que nos inspira a muchos de nosotros a seguir haciendo lo que hacemos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, fíjate que a mí lo que más me inspira es ver a gente joven que esté tan involucrada en estos temas. Nosotros finalmente ya somos otra generación, nos ha tocado ver esta transición, pero ustedes lo bonito es que están como haciendo que esta transición sea más rápida, ¿sabes? Que la gente estemos más preocupados por el ambiente, que haya más alternativas tanto de comercio local como de comprar a precios justos y como las nuestras que finalmente apoyan a la ecología y a la sustentabilidad. Sí, la verdad es que yo de lo poco que he leído, porque me quise sorprender más el día de hoy, me encantó todas las propuestas que tienen y de hecho una de las que pues ustedes tenían en la página, que era la de Pala Nutala, me llamó muchísimo la atención. Más porque ahorita pues en épocas navideñas y todo eso, pues la gente consume muchos árboles. ¿Nos podrías contar tantito más de las propuestas que tienen, no solo esta? Claro, mira, nosotros, así para hacer una historia rapidísima, nacimos en el año 88 como iniciativa ambiental y en aquel entonces conseguimos una autorización de la CONAFOR a través de la Semarnat para poder ser una plantación forestal comercial. ¿Qué quería decir esto? Que en la Ciudad de México existe una veda para la tala. Así sean aserraderos o cuando hay mucha madera y demás, pudiéramos creer que tenemos una vocación para poder tener en la Ciudad de México suelos silvícolas. Existe una veda, por lo tanto no se puede hacer esa actividad. Se abre esta pequeña ventana para decirle a gente como nosotros, interesados en el ambiente, en ese caso fue mi papá, buscar el tener una plantación forestal comercial dentro de la Ciudad de México y con eso evitar la tala. De ahí es donde nace nuestro concepto de pala, no tala. En aquel entonces era sustentable, ¿verdad? El hecho de sembrar unos terrenos, todos más o menos alrededor de la Ciudad de México, tenían esta vocación de ser más silvícolas que agrícolas, es decir, eran más propios para sembrar árboles por la orografía que tienen que para sembrar lo que comúnmente se sembraba en esos terrenos, que eran avenas forrajeras y un poco de hortalizas. Pero los rendimientos son rendimientos muy bajos. Por lo tanto, cuando vemos la ecuación, ¿verdad? Ese pilar de la economía, eran muy pobres las cosechas que se realizaban aquí y por lo tanto no era sustentable y por lo tanto la gente empezó a vender sus terrenos. Cuando vimos cómo el cinturón de la Ciudad de México empezó a agradarse y vimos cómo la salida de Cuernavaca se empezó a llenar de casas, los poblados que están cercanos, pensemos a la ciudad universitaria, después Perisur, después pensemos San Pedro, San Andrés, y empezamos a ver cómo esa mancha urbana empezó poco a poco a nutrirse de lucecitas. Nosotros en aquel entonces vivíamos más arriba, en un pueblito que éramos solamente aproximadamente 5,000 personas. Y el día de hoy, censados, existen 60,000 personas en ese pueblito. Es decir, creció 10 veces. ¿Y dónde creció? ¿O por qué platico toda esta historia? En esos suelos de conservación. Cuando se empiezan a realizar proyectos como el nuestro, de alguna forma somos como un escudo, un buffer, para evitar que siga impactando esa mancha urbana y comiéndose poco a poco esa frontera forestal o esa frontera agrícola. Entonces, obtenemos nuestra certificación, esperamos 7 años y empezamos finalmente a vender nuestros árboles. Era más o menos el año 95, 96, no teníamos ninguna idea de cómo se hacía mercadotecnia, hoy tampoco, pero finalmente hay mucha gente, tú joven, nos ha apoyado muchísimo y nos ha logrado colocar en estas plataformas que nos damos cuenta la movilidad y la cuestión viral que nos han generado. En aquel entonces no había más que pensar en BTL, espectaculares, que eran imposibles para nosotros, y evidentemente televisión, que era muchísimo más lejano
para nuestro alcance económico. Entonces, cuando esto pasa, empezamos a cortar, a vender muy poquitos árboles, y así vivimos del año 95 hasta el año 2015. Con esta iniciativa tenemos hoy 15 hectáreas llenas de pinos, debemos tener más o menos unos 50,000 pinos en estas hectáreas, y en el 2015 decidimos buscar otro sendero u otro camino para hacer esta alternativa mayormente o más sustentable. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que no es que no sea sostenible el cortar árboles, finalmente es una práctica que se ha realizado durante muchísimos años, pero posiblemente hay otras alternativas que le generen menos impacto al ambiente. Entonces yo, buscando una disrupción y darle completamente la vuelta a la ecuación, empiezo a hacer mis árboles en maceta. 2015. Al 2020 somos finalmente una asociación o una fundación que nos estamos muy contentos porque hemos crecido exponencialmente. Y exponencialmente me refiero a lo que habíamos hecho nosotros de ese año 88 al 2015. En estos 5 años podemos pensar que tenemos la misma utilidad, con menos árboles, pero con un mayor enfoque. Entonces, para mí eso es algo bien bonito porque finalmente hablamos de una optimización. Al principio nosotros queríamos ser completamente un producto que ganáramos dinero por volumen, y hoy lo que estamos buscando es ganar dinero por valor de la marca, por valor de nuestras iniciativas, y finalmente lo más importante, por darle ese valor al cuidado ambiental, que para mí finalmente ese es como mi objetivo principal. No tanto el ganar dinero, sino tener un bosque sano, tanto económica como ambientalmente hablando, y sobre todo tener un bosque que sea un ejemplo de qué hacer los siguientes 15 o 20 años. Yo veo lo que estoy haciendo y me doy cuenta cómo en 5 años he logrado posicionarme después de haber empezado prácticamente de cero. Entonces yo sé que con este ritmo y con gente involucrada como ustedes, es decir, esa nueva generación, en 5 años vamos a tener algo finalmente que va a estar a la hora del mundo, porque estamos uniendo esas variables interesantísimas que son la tecnología y la ecología. ¿Y a qué me refiero con la tecnología? La tecnología me gusta a mí muchísimo, cuando menos hablar o conocer del tema, porque me doy cuenta que si no tenemos nosotros el famoso Internet de las cosas, estamos fuera de la jugada. Si no hacemos que lo nuestro, de alguna manera, lo puedas tú ver, viralizar o tomarlo en tu teléfono, estamos apostándole finalmente al pasado. Cuando nosotros recogemos esos árboles este año, por eso yo hice muy poquitos árboles, o renté muy poquitos árboles, porque quiero darle un modelo de geoposicionamiento a los árboles que tú rentaste. Entonces tú vas a saber de dónde salió ese árbol, la trazabilidad, llegó a tu casa, regresó al bosque, y vas a saber exactamente qué coordenada está tu árbol, para efecto de que tú puedas cerciorarte de que efectivamente todo el esfuerzo que hicimos previo sirvió en virtud de que salvamos un árbol para efectos navideños. Y de esa forma me gusta muchísimo platicarlo, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros con ello? Nos metemos a las salas, nos metemos a las cocinas, nos metemos a los jardines de las casas con el pretexto de nuestro árbol, pero realmente lo que queremos hacer ahí es una concientización ambiental. Es decir, que ese árbol sirva para que nosotros abramos, ¿verdad?, ese criterio ambiental que tenemos y pensemos qué más acciones podemos generar o realizar ambientalmente hablando. Yo traigo por ahí, cuando me platicabas de ese pequeño portafolio de negocio que tenemos en Reforestalia, y otro producto que me tiene a mí fascinado son las bolsas compostables. Sabemos perfectamente bien que ya está prácticamente lista la ley, que nos quedan a partir de hoy, si mis cuentas no me fallan, 18 días con bolsas de un solo uso, y a partir del 1 de enero de 2021 no podremos utilizar ese tipo de bolsas, hechas muchísimas de polipropileno y otros derivados del petróleo. ¿Cuál es una solución? Solamente una solución. No quiero decir que eso vaya a solucionar el mundo en la cuestión ambiental, pero que sí pueda finalmente quitar mucho plástico en las tiendas comerciales, en nuestras casas, y son los productos biocompostables. Yo en especial tengo uno que estoy fascinado, que es a base de un biopolímero, y ese biopolímero es de maíz. Entonces, esto, si lo hacemos de una forma normal, en una compostita, se composta en 30 días. Si lo hiciéramos en un biodigestor, en menos de 1 hora está completamente
compostado el producto. Entonces es una súper alternativa cuando vemos qué es lo que pasa con el plástico comúnmente que nosotros teníamos en las bolsas cuando íbamos al súper, que terminaba en los tiraderos a cielo abierto, iba a permanecer ahí cuando menos 100 años para poderse medio degradar. Y la misma industria, ¿verdad?, encontró otra solución, que es un polímero, y ese polímero se oxidegrada. ¿Qué quiere decir que se oxidegrada? Que se convierte en pequeñas partículas. A la vista del ser humano es como si hubiese desaparecido, pero está en el ambiente, y eso finalmente lo respiramos, no lo comemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí nosotros lo que hemos buscado es tratar de encontrar una solución, al menos con la apariencia de que es una solución de fondo, para poder finalmente estar presentes en este 21 y muchos años más con esta solución. Por eso es que nosotros abajo de nuestro logo tenemos una palabra que a mí me fascina, que son acciones que dan vida. Y otra que tengo bien padre también es adopción de árboles. Muchas veces la gente, por ejemplo, en este año 20, por la pandemia, no pudo salir de su casa, quería de alguna forma involucrarse con el ambiente, reforestar, etcétera, etcétera, y esto no era posible. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Nosotros generamos una pequeña iniciativa, plataforma en la cual tú puedes adoptar un árbol. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú aportas una pequeña cantidad de dinero para que nosotros cuidemos ese bosque. Y al cuidar nosotros ese bosque estamos generando empleo local. Es decir, contratamos a gente que vive cerca de esa comunidad, no tiene que desplazarse a la Ciudad de México, no tiene que contaminar, etcétera, etcétera, y generamos un ecosistema bien padre. Y aquí el mensaje así de fondo es que tú un día te acerques al bosque a ver finalmente lo que ha pasado con tus aportaciones. Tenemos involucradas 4 empresas, todos trabajan muy de la mano con nosotros o nosotros con ellos. Hoy es Grupo Restaurantero Gigante, porque tiene además de los famosos Togs, tiene también Panda Express, tiene Beer Factory y tiene unas hamburguesas que se llaman Shakey Shakey o Chucky Chucky o algo así, y acaban de comprar el Farolito. Entonces hemos trabajado de la mano y realmente ellos son los que nos han llevado por este camino. Tiene una responsabilidad padrísima. Y tenemos otra empresa que también adoptó con nosotros 2,000 árboles, y esos 2,000 árboles de esta empresa es una empresa súper interesante porque es una empresa que se dedica a almacenar datos, páginas, etcétera, etcétera. Tiene sus servidores en Estados Unidos, están basados en Guadalajara y tienen un apoyo ambiental en la Ciudad de México con nosotros en Reforestal. Entonces, cuando tú sumas estas variables, ¿verdad?, y las llevas de la mano y las vas finalmente encaminando, te das cuenta que hoy por hoy no existen las fronteras, que hoy por hoy no existen los impedimentos, solamente es querer hacer las cosas, hacer algo diferente y hacer algo por el ambiente. Y ese realmente es el ADN de Reforestalia, hacer algo diferente en pro del ambiente. Entonces, más o menos, eso es en lo que consiste nuestras iniciativas. Si no me dices que me callo, soy abogado, nunca me callo. Sí, no, está bien. La verdad es que está muy interesante todo. Como te digo, yo soy joven y todo eso, y nos sorprendemos muy fácilmente. Pero de todos modos nos gusta ver demasiado que un mexicano como tú ha hecho cosas tan grandes por el medio ambiente y aquí en México. Porque lo que pasa mucho es que mucha gente piensa que quiere cambiar el mundo y se va a otros lados del planeta sin pensar en México, que es pues nuestro hogar, ¿no? Entonces es muy padre que nosotros, como tú dices, desde ahorita en cuarentena, mucha gente pues pregunta ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer hoy en día en el planeta? Y tú ya estás dando muchas opciones, ¿no? No tienes que salir a plantar 1,000 árboles porque igual y no puedes económicamente, igual y no puedes porque pues no puedes salir ahorita, cualquier cosa, pero igual y cambiando muchas costumbres o hábitos en tu casa, como comprar las bolsas que tú dices, como adoptar un árbol, como en vez de pedir un árbol y talarlo para Navidad, pues rentarlo con la maceta. Creo que puedes hacer cambios que poco a poco, si mucha gente los hace, hacen un gran impacto, ¿no? Y es un impacto que a cualquier mexicano le viene beneficiando, porque como dijiste, tu empresa da, pues, muchos empleos, tu empresa piensa mucho en México, o sea, la verdad es que todo eso está muy bien. Y otra cosa que yo te quería preguntar, si tú pudieras decir el trabajo o resumir el trabajo de Reforestalia en 3 palabras, ¿cuáles serían? Me quedé sin escucharte. ¿Ya me escuchas? Perfecto, perdóname. Sí, no te preocupes. Me preguntaba, si tuvieras que describir el trabajo de Reforestalia en 3 palabras, ¿cuáles serían? Sí, si tuviera que definirlo en 3 palabras, Sí.
Solo en tres. El trabajo de Rafael Estalia en tres palabras: acciones, acciones ambientales necesarias. Ok, pues está bien. Y otra pregunta. ¿Quién es tu figura a seguir? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? ¿O quién es tu inspiración y por qué? Mi figura a seguir es un hombre que ya no es hoy tan actual, pero realmente fue mi maestro y es mi maestro, y es el químico Luis Manuel Guerra Garduño, que él en los años 70 fue el primer hombre que empezó a hablar de ecología en este país, cuando esa palabra no existía ni en los libros de texto de este país. No conocíamos ni el término. Y él finalmente es un químico, un hombre muy interesante, hoy debe tener la edad de mi papá, un poquito menos, y se sube finalmente a un rollo de tratar de empezar a meter cultura ambiental en este país. Tuve la fortuna de conocerlo, tuve la fortuna de ser socio con él en un proyecto padrísimo que tuvimos en el año 2000, y hoy por hoy está vigente en los medios. Él estaba trabajando toda la vida estuvo en los medios, estuvo en la radio, estuvo en la televisión. Hoy, por muchos cambios económicos que han existido, ya no está en el radio, estaba en Radio Red. Toda la vida estuvo en Radio Red, y hoy finalmente montó su canal, que es una cosa que me vuelve como muy feliz de verlo, en YouTube. Montó su canal en esto de Facebook y demás, y el hombre sigue vigente. Pues para mí es como una figura a seguir. Es un hombre que tiene una casa que me fascina porque tiene realmente ecotecnias. Es un hombre congruente, es un hombre que ha puesto muchísimas semillas, y yo creo que es un líder de opinión. A lo mejor gente como tú, joven, ya no lo conoce, pero gente de mi generación hacia atrás fue como un referente y fue el parteaguas en empezar a voltear nuestras visiones hacia acciones sustentables o sostenibles. Ok, pues bueno, la última pregunta va en torno a lo que ya habías dicho, un poco hablamos. Si tuvieras que decir a los jóvenes o a cualquier persona que esté interesada en ayudar al medio ambiente, ¿qué consejos le darías? ¿Qué le dirías? Para mí, así el consejo oral o principal es el consumo. Que somos una sociedad que consume 3 o 4 veces más cosas de las que necesitamos. Si nosotros pudiéramos equilibrar nuestro consumo, que hoy a lo mejor lo vamos a tener que hacer por el tema económico y de la crisis que posiblemente se avecine, pero para mí lo interesante aquí sería que fuera compras que realmente necesitemos. Ya lo que en anteriores años, meses y días hemos comprado y tenemos en nuestra casa y está de más, ya lo hicimos. Pero que tratemos de hacer un inventario y pensemos todo lo que tengo aquí, o de todo lo que tengo aquí, ¿qué me sobra? Y a lo mejor te das cuenta que mucha gente necesita esas cosas, y cuando compremos algo darnos cuenta si realmente lo necesitamos. Y el mismo químico y otro gran amigo mío me decía, cuando vayas a comprar algo, piensa si realmente vivirías igual con esa cosa que sin esa cosa. Si la respuesta es que vivirías igual sin esa cosa, no la compres. Ese finalmente es como un super tamizaje de saber si realmente lo necesitas. Y así me decía, eso es facilísimo, facilísimo. Tú pregúntate si vas a vivir igual con eso que sin eso. Y yo creo que en nuestras compras el 90% sería que viviríamos exactamente igual, ¿no? Claro. Entonces, para mí ese es un consejo tremendo, tremendo. El segundo consejo es que tratemos de buscar ese famoso comercio local, y hay muchísimas iniciativas como la mía, iniciativas que están muchísimo mejor conformadas que la mía, que ofrecen productos con unas grandes respuestas a la cuestión de la sostenibilidad, es decir, son ambientalmente amigables. Entonces, tratar de buscar beneficiar o impactar en esos emprendimientos, porque nos damos cuenta cómo eso ayuda muchísimo, tanto al emprendedor como a la economía local, que hoy por hoy, si nos damos cuenta, después de la pandemia, que no hay tanta mercancía que esté entrando de China, que de repente pedíamos ahí una cosa de cualquier parte, te llegaba en un día, hoy te dicen, no, no ha salido de China, ¿no? 40 y tantos días y ya avientan las cosas en el mar, llegan a la frontera, ya sea que entre por Topolobampo, por donde entre, y te das cuenta y dices, bueno, y al final, ¿para qué, no? Si aquí al lado a lo mejor puedo tener esa misma opción, o puedo tener ese mismo producto. Entonces, para mí es un consejo bien
padre. Y con lo que respecta a este tema de los árboles, creo yo que no hay una respuesta purista, o sea, que no es mi alternativa lo mejor o la más ambiental del mundo. Yo estoy súper casado y comprometido con ella, pero que también pensemos cuando hagamos esa compra, qué es lo que más beneficia al ambiente, solamente eso, y qué es lo que más beneficia a los productores locales. Es decir, si vamos a comprar un árbol y ese árbol viene de Oregon, tratemos de comprárselo a un productor local. Si ese árbol, ¿verdad?, puede ser en maceta, está bien. Si por alguna razón tiene que ser cortado, tampoco está mal, porque cada plantación forestal comercial le da trabajo cuando menos a 5 familias y que tienen hecha su vida ahí. La vida del campo es complicada, la vida de la gente que se dedica a la cuestión maderable es bien compleja, entonces tampoco es terminar de un día para otro con una industria, pero sí tratar finalmente de meterla en esta migración, que esa realmente es mi intención. Y me gusta muchísimo el ejemplo de Tesla, ¿no? No es que hoy todos los carros sean eléctricos, pero es una súper alternativa. Sigue habiendo carros de combustión interna, sigue habiendo híbridos, o existen híbridos y existen eléctricos. Pero yo quiero ver qué es lo que va a pasar en el 2030. ¿Cuántos de combustión interna van a seguir existiendo? ¿Y cuántos finalmente habrán migrado? Y es un proceso de transición. A mí me gusta muchísimo estar en los procesos de transición adelante y recibir los golpes y darme cuenta cómo recibo 1000 críticas, ¿no?, de mis compañeros forestales, que me dicen, bueno, pues esto finalmente, no sé qué, pero está bien. Finalmente lo que tratamos de hacer en esto es abrir una brecha que no existe. Y por eso es que me gusta tanto de repente que hago mis posteos, una canción que a lo mejor tú no conoces, que se llama Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Para mí lo más fácil es quedarme en mi zona de confort, en mi nicho de confort. Tengo mi plantación forestal comercial, tengo mi autorización para poder explotar mis árboles y tengo los árboles. Mando a mis muchachos, los cortan, los vendo y mira, me lleno la bolsa con un aguinaldo de fin de año y se acabó, ¿no? Pero a mí finalmente eso, dentro de mi ADN ambiental, no me hace sentir bien. Entonces es por eso que hemos emprendido en este camino, que yo estoy seguro, yo lo que he visto en 5 años me tiene fascinado y estoy feliz de lo que estoy haciendo. Cada año finalmente creo que hay más gente como tú, que posiblemente hace 5 años no decidía en esa compra de la casa. Y si el papá decía cortado, si el papá decía de plástico, y si el papá decía en madera, en maceta o de madera o hecho de libros, lo que sea, pero hoy por hoy está padrísimo porque gente como tú opinan en esas compras. Y normalmente la opinión de ustedes es hacia alternativas sostenibles. ¿Por qué? Porque finalmente se dan cuenta el mundo que les está finalmente, que el mundo que tienen hoy y el mundo que pueden tener en muchos años si es que no cuidan al ambiente, ¿no? Que esa realmente es nuestra casa. Entonces, sí, ese es como el punto. Consejos. Claro. Está bien. Pues bueno, pues muchas gracias, la verdad, por tu tiempo, por en todo momento decir que sí, porque desde el principio que te contacté fuiste muy accesible. Y pues nada, que tengas mucha suerte con todo esto, que se va a seguir creciendo, estoy seguro. Vas a contar con nuestro apoyo y nada, nos veremos pronto, espero.